y se encuentra que los datos están descritos con la relación delta V, o sea, el voltaje igual a 270x cuadrado, donde delta V está en voltios, sobre metro cuadrado. ¿Cuál es la componente X del campo eléctrico en un punto a 13? Ya lo... Ya, ahora estamos otra vez con la pizarra. Listo. Bueno, yo creo que también aquí hay un problema. Un problema porque delta V, que es una variación de potencial, no puede estar en unidades de voltios por metro cuadrado. Tiene que estar en voltios, porque además dice que se mide con un voltímetro. Y el voltímetro no mide en voltios por metro cuadrado. Debe haber un error ahí. O es un error de traducción, o es un error del autor, no lo sé, pero hay un error. Entonces, delta V está en voltios, por supuesto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es la componente X del campo eléctrico en un punto a 13 centímetros del extremo. Entonces vamos a hacer el análisis, ¿ya? Voy a la pizarra. Voy a hacer el análisis. Problema mayor. 2343. Lo que se sabe es que B de X, eso es más concreto. Delta V es claro, lo que mides con el voltímetro, no sea la diferencia de potencia. Pero si ponemos la punta de prueba negrita igual a 0, entonces ya tenemos el voltaje dependiendo de X. 270 por X al cuadrado. Y tiene que estar pues, en voltios. ¿Cómo va a estar en voltios o en metro cuadrado? A menos que esto será voltios sobre el metro cuadrado. Ya, esta unidad, 270 está en voltios sobre metro cuadrado. Eso sí, por metro cuadrado va a dar voltios, obviamente, ¿ya? Así lo pondremos. Eso es lo que han querido decir y no han traducido bien, o se ha rayado el autor. ¿Ya cuál es la componente X? Entonces, me está hablando de que yo tengo un voltaje, ¿ya? Y quiero saber el campo, eso me está diciendo. Pero yo sé que delta V es igual a menos la integral desde A hasta B, digamos, o desde 1 hasta 2, desde un estado inicial a un estado final, del producto escalar
de L, creo que así lo hemos llamado. El punto de L. Eso es. Entonces, si diferencio nomás, esto va a ser un diferencial de potencial igual a menos punto de L. Ahora, si tomo dl a lo largo de dx, y tomo dl como un dx, entonces este va a ser x. Entonces digamos que db es igual a menos ex dx. Y por tanto, x va a ser igual a menos la derivada de b de x con respecto de x. Así de sencillo. Ahora podemos generalizar. Entonces, generalizando, Y va a ser igual a menos la derivada del voltaje en Y con respecto de Y. Y Z va a ser igual a menos la derivada de B, que depende de Z, con respecto de Z. Pero si B depende no de X, sino de X y Z, si B es una función de X y Z, entonces ustedes saben que ya no se puede hacer derivada total, entonces hay que hacer derivada parcial. Entonces X va a ser igual a menos la derivada parcial de B con respecto de X. Y va a ser igual a menos la derivada parcial de B con respecto de Y. Y EZ va a ser igual a menos la derivada parcial de B con respecto de Z. En resumidas cuentas, X, Y y Z son las componentes de un vector. Entonces diría que ese vector campo en X, en Y y en Z se obtiene como menos. Ahora esto va a ser por I, por J, por Z. Entonces, como paréntesis, derivada parcial respecto de X y más derivada parcial con respecto de Y, J más derivada parcial con respecto de Z, K del campo, del potencial. Del potencial. A esto, ustedes deben conocer bien en matemáticas, se le llama el operador gradiente, nabla. Ese es el gradiente. Gradiente. Entonces, finalmente, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Ahí está. Cuando cuando el campo se quiere deducir del potencial, aplicamos el gradiente. Cuando queremos encontrar la diferencia potencial a partir del campo, aplicamos la integral. Ahí están las dos formulitas. El potencial a partir del campo, el campo a partir del potencial. Ahora aquí está muy fácil, pues, porque ya tengo b de x, entonces lo único que tengo que hacer es calcular e de x.
igual a menos la derivada parcial con respecto de x de 270x al cuadrado. Es decir, que e de x es igual a 500, a menos 540x. Ya, y aquí nos dice cuál es la componente en un punto a 13 centímetros. En x igual a 0,13. Entonces, concretamente, esa componente del campo es igual a 540 por 0,13. ¿Cuánto da eso, chicos? ¿Cuánto da? Menos 70,2. Menos 70,2. 70,2. Voltios sobre metro. Esa es la respuesta. Más el ruido que las cáscaras. ¿Cómo la cosa? ¿Cómo la cosa? Más fue el ruido que las nueces. No, más fue la cáscara que las nueces, creo que es, ¿no? ¿Has dicho? Mejor, más parece novela turca, lleno de enredo, y la solución estaba en esto nomás. En esto. Esa es la solución, todo el resto es deducción a esta formulita que nos dice que el campo eléctrico es el gradiente del potencial. Y si yo quiero calcular la diferencia de potencial, aplico esta otra formulita que es una integral, desde el estado 1 hasta el estado 2 del campo eléctrico, punto, producto escalar, el desplazamiento vectorial. Esto sería B2 menos B1. ¿Listo? Más. Ahora nos vamos. Este es un problema para físicos. Vamos aquí. A ver, haremos el 2344. Veintitrés cuarenta y cuatro. Dos placas paralelas. Aquí está una placa paralela a otra. Se mantiene un potencial de más 200 y menos 100 voltios. La distancia entre las placas es 1 centímetro. Un centímetro. Por supuesto que esta placa es más alta, la voy a pintar de rojito.
Y esta placa es más baja, voy a pintar de azulito. Encuentro el campo eléctrico entre las placas. Entonces, como es positiva, voy a poner aquí carga positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Siete. Voy a dibujar el campo. Este es el campo E. Uniforme. Es un campo uniforme. Y como ya hemos visto al principio, si el campo es uniforme, entonces las líneas equipotenciales esas son las equipotenciales, las de potencial constante. La equipotencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre todas estas? De 200 a menos 100 son 300. Ya, es como si yo pudiese aquí 300 voltios y aquí le pongo 0 voltios. Es lo mismo. La diferencia de potencial de 200 a menos 100 es lo mismo que de 300 a 0. Ahora, quiere decir que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 entre 6, esto está a 50. Este está a 100. Este está a 150. Este está a 200. Este está a 250 y este está a 300. Así de sencillo. $50 voltios, 100, 150, 200, 250 voltios y 300 voltios. ¿Ya? Ahora, encuentre el campo eléctrico entre las placas. Entonces, voy a poner así. Delta B total, que son los 300 voltios, es igual a menos la integral del campo constante E por dx desde 1 hasta 2. Esto es menos E, que es constante, lo saco. Este es delta B, este es el potencial en 2. Ajá, aquí vamos a poner placa 1 y placa 2.
Esto va a ser el potencial en 2 menos el potencial en 1 igual a menos E que sale de la integral, y la integral de x va a ser x 2 menos x1. ¿Ya? Entonces, el potencial B2 es, digamos, un Bx, y el potencial, no, al revés. Esto es, sí. Y el potencial 1 es más alto o más bajo. Esto es más bajo y este es más alto. Entonces voy a poner, en B2 voy a poner es 0. Voy a poner así mejor. Esto era B2, ¿no? Entonces, B2 es 0. Menos B igual a menos E por X2. X2 es X y X1 es 0. Así nomás. Entonces tendríamos que el potencial es igual a E por X. Fórmula para un campo constante. En particular, X va a ser igual a 1, y X va a ser igual a 1, y B va a ser igual a 300. Entonces, el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial B dividida entre la distancia X, igual a 300 dividido entre 1 centímetro, 0,01. Entonces, E es igual a 300 sobre 0,1 es 30.000. 30 kilovoltios dividido entre metros. Esta es la respuesta, chicos. Pero nótelo, esta es una fórmula para los campos constantes, para los campos uniformes. Ese es el inciso A. Este es el inciso A. 30 kilovoltios por metro. Muy sencillo. Si en 1 centímetro hay 300 voltios, en 1 metro, dado el campo uniforme, hay 30.000 voltios. Eso es, así se razonaría. Y en 1 milímetro habría 30 voltios. En 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, hay 300. Y en 1 metro hay 30.000 kilovoltios. Esa es la interpretación. Inciso B. Inicialmente un electrón se coloca a la mitad de la distancia. O sea, aquí a 150. Aquí colocamos el electrón. Aquí vamos a poner el electrón negativo. A la mitad. Encuentre su energía cinética cuando choca contra la placa. La placa positiva. Naturalmente, el electrón no va a ir pues a la negativa, va a ir a la positiva. Y queremos saber la energía cinética cuando choca. Entonces aquí va a venir
el electrón con una energía cinética. Va a chocar. Va a ser este camino. Muy sencillo. Entonces tengo que decir, inciso B. Lo que pierde en energía eléctrica lo gana en energía cinética. Entonces, la energía cinética es igual a la carga por el voltaje. O sea, esto va a perder. Aquí va a aumentar el voltaje, pero va a perder, con la carga negativa va a ser negativa. Entonces va a ser igual a menos la carga del electrón por 300 voltios menos 150 voltios. Y eso va a ser igual, más la ganancia de la energía cinética del TC va a ser igual a 0. Esto es 0. Entonces aquí tienes que la energía cinética ganada va a ser igual a más 1,6 por 10 a la menos 19 por 150 voltios. Delta S 150 por 1,6. ¿Cuánto es? 240. 240 por 10 a la menos 19 joules. Esta es la respuesta. En el inciso B. Listo, eso es, chicos. Muy sencillito el razonamiento. Ok. Nos vamos al problema 2346. Si hubiera algún pedido de aclaración, lo hago al tirito. Me estoy quedando sin tiempo, 2 minutitos. Vamos a leer el 2344, he dicho 46. 2346. Dice,
El potencial eléctrico en un volumen del espacio está dado por X, Y, Z en el espacio igual a X cuadrado más XY al cuadrado más YZ en voltios. Determina el campo eléctrico. Ya lo hemos hecho la teoría. El campo eléctrico en X es igual a menos la derivada de esto parcialmente con respecto de X. 2X más Y al cuadrado, así. Y, la parcial de respecto de Y sería 2XY más Z. YZ menos parcial respecto de Z. Y. Todo evaluado en ese punto 3, 4, 5. Esto evaluado en el punto 3, 4 y 5. Falta un minutito, ¿ya? Ay. Wow, aquí ya. Esto es más 10Z. 3, 4, 5. Es decir, X igual 3, 4, 6 más 16, 22 menos 22 voltios sobre metro. Y tenemos 3, 4, 12, 3 por 4, 12, 24, más 5, 29, menos 29 voltios sobre metro. Y finalmente es Z, igual a menos